que nosotros realizamos la conversión del ancho y el alto de nuestro cuello redondo, vamos a poder verificar cómo nos quedaría nuestro gráfico. Recuerden que cuando nosotros calculamos y convertimos todo con nuestra muestra 10×10, tuvimos que hacer unos pequeños redondeos. Y eso es lo que nosotros tenemos que reajustar en nuestro gráfico. Aparte, lo más importante va a ser la forma de la curva y es lo que nos queda a nosotros calcular. Si repasamos un poquitito todo, nosotros teníamos un ancho de cuerpo de 48 centímetros y al convertirlo con nuestra muestra 10×10 nos da 134 puntitos. El ancho del cuello eran 12 centímetros. En la conversión nos dio 34 puntos. La altura de nuestro cuellito, cuidado, estamos trabajando el cuello básico, era de 7 centímetros y equivalía a 22 hileras según lo que calculamos en nuestra muestra 10×10. Pero el alto total de la sisa, que eran 21, nos daba a nosotros 67. Para poder ver estos pequeños ajustes que nosotros vamos haciendo al redondear los puntos o las hileras, nosotros trajimos un ejemplo bastante gráfico donde ustedes puedan ver claramente dónde se hizo un pequeño ajuste, por ejemplo, en los hombros. Si ustedes recuerdan, para sacar los sectores o los módulos, yo tenía que tomar el ancho de cuerpo y lo dividía en 4. Entonces, yo voy a tomar 134 puntos y los voy a dividir en 4. Y la medida que me va a dar es una medida fija con decimal. 33.5 o 33,5 es lo mismo. ¿Qué pasa con este decimal 5? Al tener un decimal 5 yo voy a tener que mover esta medida a otro lado. Y en nuestro caso, nuestro cuello tenía 34 puntos. ¿Por qué? Cuando tenemos un cuello redondo, siempre le vamos a dar prioridad a un número par. Por ese motivo, en vez de quedarme con 33, me quedé con 34. Pero, para que esto me quede exactamente igual en ambos hombros, yo decidí agregar este puntito extra que me sobraba a la parte de las sisas. Entonces, yo voy a tener 34 puntos de ancho de cuello, 34 puntos para las dos sisas y 33 en cada hombro. Así fue como resolvimos el decimal 5. Y lo más importante es cómo me queda equilibrado el chalequito o el suéter que yo quiera realizar. Verifiquemos estos números. 134 de ancho de cuerpo, menos 34 de cuello, menos 34 de sisa, me va a dar a mí 66. Lo divido en dos hombros y voy a tener 33 para cada uno. Me quedó perfectamente equilibrado. Y así es como se resolvió el tema de los decimales de ancho. Una vez que nosotros ya resolvimos los decimales que nos quedan y lógicamente convertimos todo a puntos e hileras, lo que nos quedaría, necesito saber cuántos puntos tengo que ir disminuyendo para ir generando la curva a lo largo de estas 22 hileras. Voy a caer 7 centímetros y después de generar esta curva, lógicamente cuando yo una los hombros, voy a tener que levantar los puntos y generar el elástico o la pretina. En nuestro caso hicimos un pequeño ejemplo visual a escala para que ustedes lo puedan ver. Hay dos opciones para calcular esta curva. Una es la división en 3 y otro es la división en 4. La división en 3 me la voy a dejar para otro ejemplo muy particular y vamos a estar utilizando nosotros la división en 4. Simplemente para que ustedes lo sepan, hay muchas veces en las que utilizan la división en 4 para la delantera y la división en 3 para la espalda. Y la verdad es que yo me estaba guardando la división en 3 para la espalda si ustedes lo desean. Cuando nosotros trabajamos con cuello redondo, lo que se suele hacer es dividir el ancho del cuello a la mitad. Y voy a tener un pequeño espejo en la parte central donde voy a ir generando la curva para un lado y la curva para el otro. Son un espejo en realidad.
Entonces, por ese motivo yo necesitaba sí o sí una medida par para después poder dividirla en 2. Aquí nosotros vamos a tener estos 34 puntos, los vamos a dividir en 2 y vamos a marcar el eje central. Al utilizar la división en 4 para sacar esta curva, yo voy a tener siempre una pequeña medida con decimal. Y es la ubicación de estos decimales lo que a mí me interesa. Sin mencionar que la forma de esta curva nosotros la podemos trabajar enteramente con vueltas acortadas y si no, podemos trabajarla por separado. Aquí vamos a tener una pequeña disminución como si fuera un escalón. Y vamos a estar trabajando este escalón a lo largo de estas 22 hileras. ¿Cómo realizamos nosotros esta curva con división en 4? Lo que nosotros vamos a hacer es tomar una mitad, porque la otra es un espejo, y vamos a dividir la cantidad de puntos que yo tengo aquí en 4. Si ustedes recuerdan, yo tenía 34 puntos. Esto lo divido en 2. Cada sector va a tener 17 puntitos. Y yo voy a dividir esto en 4 módulos o en 4 secciones más. Y si divido esto en 4, van a ver que voy a tener que realizar una disminución de 4.25 puntos en cada uno de estos módulos. Pero para facilitarnos esto, van a ver que yo me voy a quedar únicamente con la unidad y este decimal lo voy a ir empujando. ¿Dónde lo voy a empujar? Siempre a la parte central de mi cuello, que es donde nosotros hacemos la mayor cantidad de disminuciones. ¿Es necesario hacer esta disminución? No. También ustedes pueden dejar esos pequeños puntitos en espera si así lo desean. Pero en nuestro caso vamos a realizar la disminución. Para saber cuántos puntos tengo que disminuir, yo voy a tomar la unidad. Recuerden, el decimal lo voy a empujar a la parte central, que va a ser mi nivel número 1. Y voy a ir calculando cuántos puntos voy a ir disminuyendo. Esto es muy fácil en realidad. Yo tomo los 17 puntos y le voy a ir restando la unidad. Menos 4, menos 4, menos 4. Y ahí voy a obtener cuántos puntos voy a tener en la parte central en el módulo 1, en la parte de más adentro. Voy a tener 5 puntitos en la parte central. Aquí puede verse. 5 puntos en la parte central, que es donde nosotros realizamos la mayoría de las disminuciones. Y de ahí en adelante yo voy a tener que ir generando un escalón. ¿Cómo calculo cuántas disminuciones tengo que realizar yo en cada escalón o en cada módulo? Muy fácil. Yo me voy a fijar en qué módulo estoy. Y ahí es como yo voy a calcular cuántas disminuciones tengo que hacer por módulo. El módulo 1 nosotros lo resolvimos simplemente restando cuántos puntos tengo en cada uno. Entonces, este ya lo resolvimos. Me queda todavía módulo 2, módulo 3, módulo 4. Entonces, para poder calcular cuántos puntos tengo que disminuir, simplemente me voy a fijar en qué módulo estoy. Si ustedes recuerdan, la cantidad de puntos que disminuía por cada lado eran 4. Entonces voy a decir, tengo 4 puntos. Estoy en el módulo 2. Entonces, estos 4 lo divido por el módulo, que es 2, y me dice que tengo que disminuir 2 veces. Si ustedes se fijan, yo tengo 4 puntitos. 4 dividido 2 disminuciones me da 2 puntitos por vez. Entonces, en el segundo módulo o en el segundo nivel voy a hacer 2 disminuciones de 2 puntos. Paso al siguiente. En el siguiente módulo tengo que hacer lo mismo. Voy a tener 4 puntos de base. Estos 4 puntos los voy a dividir por el módulo o el sector donde estoy, que es el 3. Y voy a tener una medida con decimal nuevamente. ¿Qué voy a tener que hacer? Me voy a fijar en la unidad y eso es lo que yo voy a tener que ir disminuyendo. ¿Qué pasa con el decimal?
el decimal lo voy a ir sumando y lo voy a ir empujando a la parte más central. Entonces voy a decir 4 puntos menos 1 menos 1 y el resultado me va a dar el tercer punto de disminución. Entonces yo voy a tener 2, 1 y 1. Son 3 disminuciones porque estoy en el módulo 3. Lo mismo va a pasar en el 4. Tengo 4 puntos de base, estoy en el módulo o el nivel 4, lo divido por el módulo y van a ver que yo voy a tener que disminuir un puntito 4 veces. Y así es como resolvemos nosotros la forma de la curva. Lógicamente, en ambos lados es igual, porque yo voy a tener un espejo que apunta para un lado, un espejo que apunta para el otro. Módulo 1, 5 puntos. Módulo 2, 2 disminuciones de 2 puntos. Si sumo esto, me tiene que dar 4. Módulo 3, 3 disminuciones que me tienen que sumar 4. Y tengo 1, 1, 2. Respeto las 3 disminuciones. Módulo 4, tengo 4 disminuciones de un puntito. 1, 2, 3 y 4. Exactamente lo mismo que del otro lado. Cuidado con esto, por favor. Ahora, nosotros tenemos que ver cuántas hileras aquí ocupamos. Contemos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas hileras tenía que ocupar yo? 22. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una disminución cada 2 hileras. En la primera hilera, disminución, regreso, dejo todos los puntos como se presentan. Siguiente hilera, disminución, dejo todos los puntos como se presentan. Y así, con estas 10 disminuciones, yo voy a cubrir rápidamente 20 hileras. ¿Qué me va a faltar? Me van a faltar 2 hileras de cierre de esta curva y así es como voy a obtener yo la curva de mi cuellito básico. Hay que recordar algo muy importante, por favor. Cuando nosotros trabajamos curvas, generalmente hacemos una del frente y otra del dorso. Entonces ahí también voy a tener equilibradas estas 22 hileras. Por ahí esto parece un poquitito complejo viéndolo así en forma de gráfico y en forma de número. Entonces, por ese motivo, lo mejor siempre es tejerlo.